Hola, hola, mi gente guapísima. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, una vez más, en este espacio que hemos construido juntos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Ponte cómodo, relájate y prepárate para una buena dosis de chisme, análisis, y por qué no, un poquito de drama que a todos nos encanta. Y si ya eres parte de esta gran familia, un abrazo gigante. Saben que su compañía siempre es la mejor recompensa. Hoy, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de algo que está causando sensación en el mundo del espectáculo y que tiene a todos con la boca abierta. Sí, vamos a desmenuzar la confesión de Kerem sobre Hande, una revelación que, les adelanto, los va a dejar sin aliento. Créanme, esto no es un chisme cualquiera, esto tiene sustancia, tiene emoción y tiene mucha tela que cortar. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y detalles que seguramente no habían notado. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor gigante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis profundos, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal, así me ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad todas las semanas. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con todo. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Kerem y Hande, ¿verdad? Dos figuras que por separado ya son un terremoto en el mundo del entretenimiento. Pero juntos, juntos. Su química en pantalla ha sido innegable, un imán que atrajo la mirada de millones. Han protagonizado una de las series más exitosas de los últimos tiempos, una que, admitámoslo, nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche, capítulo tras capítulo. Y es que la conexión que proyectaban iba más allá de la ficción. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se buscaban, todo gritaba que había algo más, ¿o no? Esa chispa, esa electricidad que se sentía en cada escena, hizo que muchos nos preguntáramos si ese amor, esa pasión, había traspasado las cámaras. Y las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer. Rumores iban y venían, confirmaciones a medias, silencios que hablaban más que 1000 palabras. La prensa del corazón, siempre hambrienta de noticias, no paraba de indagar, de buscar la verdad detrás de esa relación tan comentada. Y nosotros, los espectadores, los fans, estábamos ahí siguiendo cada detalle, cada movimiento, con la esperanza de que algún día, alguno de los dos decidiera abrir su corazón y contarnos qué había pasado realmente. Y ese día, amigos míos, parece haber llegado. Porque Kerem, en una entrevista que ya está dando la vuelta al mundo, decidió finalmente hablar. Y lo que reveló, prepárense, no tiene desperdicio. La entrevista, que fue concedida a un medio de comunicación bastante influyente, comenzó de manera bastante formal. Kerem respondió preguntas sobre su trayectoria, sus proyectos futuros, sus aspiraciones. Todo muy estándar, muy de libro. Pero a medida que la conversación avanzaba, el tono se tornaba más íntimo, más personal. El entrevistador, inteligentemente, comenzó a tocar el tema de Hande, primero de manera sutil, preguntando sobre la experiencia de trabajar juntos. Kerem al principio se mostró un poco evasivo, pero era evidente que no quería esquivar el tema por completo. Habló con mucho respeto sobre la profesionalidad de Hande, sobre su talento, sobre lo mucho que había aprendido de ella durante el rodaje de la serie. Hasta ahí, todo normal. Pero luego llegó la pregunta clave, esa que todos estábamos esperando escuchar: ¿hubo algo más entre ustedes, Kerem, algo que trascendiera la amistad y el trabajo? Y ahí, amigos míos, la expresión de Kerem cambió por completo. Su sonrisa se desvaneció, su mirada se volvió más profunda y, por un instante, pareció dudar si responder o no. Se tomó unos segundos para respirar profundamente, como si estuviera reuniendo el valor necesario para confesar algo que había guardado durante mucho tiempo. Y entonces lo dijo. Sí, lo dijo con todas sus letras. Hubo algo, confesó Kerem con voz seria, hubo algo más que amistad y trabajo entre Hande y yo. La revelación, por supuesto, cayó como una bomba. Los presentes en el set se quedaron mudos, el entrevistador apenas pudo reaccionar. Era la confirmación de lo que muchos sospechábamos, pero que nadie se atrevía a asegurar. Pero la confesión de Kerem no se quedó ahí. No se limitó a decir que hubo algo. Fue mucho más allá, mucho más profundo.
Se explayó con detalles, con anécdotas, con emociones que nos permitieron vislumbrar la verdadera naturaleza de su relación con Ande. Habló de cómo la química entre ellos se hizo evidente desde el primer día de rodaje, de cómo las largas jornadas de trabajo los acercaron cada vez más, de cómo las miradas que intercambiaban eran mucho más que una simple actuación. Contó que pasaban horas hablando fuera del set, conociéndose, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus inquietudes. Que se apoyaban mutuamente, que se consolaban en los momentos difíciles, que se reían juntos de las situaciones más absurdas. Describió a Ande como una mujer increíble, una persona generosa, inteligente y divertida, alguien que lo había marcado profundamente. Y entonces soltó una frase que, a mi parecer, resume todo el sentimiento que hay detrás de esta historia: Ande no es solo una compañera de trabajo, es mucho más que eso. Es alguien que se quedó grabada en mi corazón. Y con esa frase dejó claro que lo que hubo entre ellos fue real, fue intenso y fue, por supuesto, muy significativo. Kerem también habló de los momentos difíciles que vivieron juntos, de las presiones de la fama, de las críticas despiadadas, de los rumores que intentaban destruir su vínculo. Reconoció que hubo momentos de dudas, de incertidumbre, de miedo. Que la exposición mediática les jugó una mala pasada, y que tuvieron que tomar decisiones difíciles para protegerse a sí mismos y a su relación. Admitió que no todo fue un cuento de hadas, que hubo discusiones, desacuerdos y malentendidos. Pero también dejó claro que siempre hubo una base de respeto y cariño mutuo, un sentimiento profundo que los mantenía unidos a pesar de las dificultades. Hubo momentos en los que sentí que todo se nos escapaba de las manos, confesó con un tono de voz que denotaba cierta melancolía. Pero incluso en esos momentos más oscuros, sabíamos que podíamos contar el uno con el otro. Y con estas palabras, pintó un cuadro mucho más realista y humano de lo que muchos imaginábamos. Porque las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas, llenas de altibajos y desafíos. Y la historia de Kerem y Ande no es diferente. Lo que sí la hace especial es la intensidad del vínculo que compartieron, la profunda conexión que los unió y el impacto que tuvo en sus vidas. Una de las cosas que más llamó mi atención de la confesión de Kerem fue su honestidad. No intentó maquillar la situación, no intentó justificarse ni culpar a nadie. Simplemente habló con la verdad, con el corazón en la mano. No ocultó el hecho de que hubo un amor, una pasión que trascendió la pantalla. Pero tampoco intentó romantizarlo en exceso. Reconoció que la vida real es mucho más compleja que una historia de amor de ficción y que las circunstancias, a veces, nos obligan a tomar caminos diferentes. Sin embargo, dejó claro que el cariño y el respeto hacia Ande permanecen intactos y que siempre guardará un recuerdo muy especial de la relación que compartieron. En ningún momento se mostró resentido, ni amargado. Al contrario, habló con gratitud, con cariño y con una profunda admiración hacia la mujer que, según sus propias palabras, lo marcó para siempre. Ande es una persona maravillosa, insistió varias veces. Y siempre le desearé lo mejor, en todo lo que se proponga. Esta declaración de amor y respeto, aunque teñida de cierta nostalgia, dejó un mensaje claro: lo que hubo entre ellos fue algo real, algo auténtico, algo que trascenderá el tiempo y la distancia. Pero la confesión de Kerem no solo se centró en el pasado. También habló del presente y del futuro, de cómo esta experiencia lo ha cambiado como persona y como profesional. Reveló que ha aprendido mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Reconoció que la relación con Ande lo ha ayudado a madurar, a crecer, a convertirse en un hombre más sensible y comprensivo. Y que, a pesar de las dificultades, no se arrepiente de nada. Que todo lo que vivió junto a Ande fue una lección de vida que lo ha enriquecido como ser humano. También dejó claro que está abierto al amor, que sigue creyendo en las segundas oportunidades y que espera, algún día, encontrar a alguien que lo haga sentir de la misma manera que Ande lo hizo sentir en su momento. El amor es algo hermoso, algo que vale la pena buscar, afirmó con una sonrisa sincera. Y yo no voy a dejar de buscarlo, aunque a veces sea difícil. Esta actitud optimista, esta mirada esperanzadora hacia el futuro, nos demuestra que Kerem es una persona fuerte, resiliente y que, a pesar de los golpes de la vida, sigue creyendo en el poder del amor y de las relaciones humanas. La confesión de Kerem, como pueden ver, es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una historia de amor, de pasión, de amistad, de dolor, de aprendizaje y de crecimiento.
Es una historia que nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de los desafíos que enfrentamos al buscar el amor y de la importancia de ser honestos con nuestros sentimientos. Y es una historia que nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas no existen, pero que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. La honestidad de Kerem, su valentía para abrir su corazón y compartir su historia con el mundo, es algo que debemos aplaudir. Que no es fácil exponerse de esta manera, no es fácil confesar algo tan íntimo y personal ante los ojos de millones de personas. Pero Kerem lo hizo con la esperanza de que su historia sirva de inspiración, de consuelo o simplemente de entretenimiento para aquellos que la escuchan. Y en mi opinión, lo logró con creces. Su confesión ha generado un debate, ha removido emociones, ha despertado curiosidad y, lo más importante, ha tocado el corazón de muchos. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Ahora, amigos míos, es momento de recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos desmenuzado la confesión de Kerem sobre Hande, una revelación que, como pudieron ver, no dejó indiferente a nadie. Hemos analizado cada detalle, cada palabra, cada gesto. Hemos explorado los entresijos de una relación que para muchos fue un misterio, pero que ahora, gracias a la honestidad de Kerem, podemos entender un poco mejor. Hemos visto que lo que hubo entre ellos fue real, fue intenso y fue significativo. Que no fue un simple romance de ficción, sino una conexión profunda que trascendió la pantalla. También hemos hablado de los desafíos que enfrentaron, de las dificultades que tuvieron que superar y de las lecciones que aprendieron juntos. Y hemos visto que a pesar de los altibajos, el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Y por último hemos escuchado el mensaje de esperanza de Kerem, su creencia en el amor y su optimismo hacia el futuro. En resumen, hemos presenciado una historia humana, una historia real, una historia que nos recuerda que las relaciones son complejas, pero que el amor siempre vale la pena. Quiero agradecerles de todo corazón, por acompañarme en este viaje, por escuchar mis reflexiones, por compartir sus opiniones y por hacer de este espacio un lugar de encuentro y debate. Su participación es fundamental, su apoyo es mi mayor motivación. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que muchísimas gracias. Y ahora, como es costumbre, los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Coinciden con mi análisis? ¿Qué otras reflexiones les suscitó esta historia? No duden en compartir sus pensamientos, sus ideas, sus emociones. Me encanta leer sus comentarios y me encanta saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, acompañándome en cada vídeo. Recuerden que este espacio es de todos, y que sus opiniones son muy valiosas para mí. Así que no se corten, escriban lo que les salga del corazón. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de la historia de Kerem y Hande, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad todas las semanas. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de ser felices y de amar intensamente.